Y sí es verdad que existía prostitución, menos que a día de hoy. Ojo, con la revolución ganamos prostitutas, muchas ganamos. Pues familia, les decía que vamos a contar solo las cosas buenas, netas, que puedan ser gracias a la revolución. Y, como les decía también, hay cosas que a lo mejor pueden ser regulares, más o menos, pero por desgracia, todo lo malo que hay empaña, creo, y esta es mi opinión ya personal, ya estoy entrando en mi opinión personal, todo lo demás malo que hay empaña lo poco bueno que pueda existir. Yo creo que desde mi modo de ver, insisto, a lo mejor es que soy ciego, pero yo no veo nada bueno que haya habido en Cuba relacionado con netamente la revolución cubana. Algunos me hablarán de educación. Bueno, es que antes de la revolución existía el analfabetismo, un alto grado de analfabetismo. Pocos saben cuál era el porcentaje. El porcentaje real oscilaba entre el 19 y el 24%. Las cifras más, las cifras más altas llegaban incluso hasta el 26%. La UNICEF da una cifra del 24% de analfabetismo en el año 58. Y pues a lo mejor un 24% de analfabetismo es un porcentaje alto, puede ser. Pero cuando lo comparas con los países de la región, te das cuenta de que Cuba tenía uno de los menores niveles de analfabetismo comparado con los países de su entorno, así que no era tan alto. Entonces, la educación, bueno, se adoctrinó a las personas con la campaña de alfabetización, se adoctrinan todavía hoy, así que no es buena la educación. Gratis tampoco es, descartémoslo también. La salud. Bueno, es que con la revolución la salud se hizo universal. Bueno, antes de la revolución también existía un sistema de salud sólido en Cuba. A lo mejor fallaba un poco en algunas zonas rurales, pero igualmente cuando lo comparas con todos los países de la región, Cuba estaba entre los primeros lugares en servicios sanitarios. No toda era privada, también había salud pública, así que la salud pública no llegó a Cuba con la revolución. Incluso existían clínicas que eran fundaciones y que por un precio muy pequeño que pagaban las personas, ya estas no eran exactamente las privadas, eran otro tipo de clínicas, por un precio muy pequeño que pagaban las personas, un aporte mínimo, pues eran atendidas perfectamente por cualquier enfermedad. Y además de eso, estaban las casas de socorro que también atendían. Entonces, no, la salud no llegó a Cuba en el año 59, ya existía un sistema sanitario sólido antes, tampoco se lo debemos netamente a la revolución. El transporte, bueno, creo que de transporte no podemos hablar en Cuba porque es simplemente inexistente. No solo el transporte por carretera. Recordemos que Cuba tuvo ferrocarril primero que España. Pues hoy es inexistente también, por más que inviertan los chinos y los rusos, sigue sin existir un servicio ferroviario en condiciones. Transporte por carretera, líneas de autobuses, todo esto, la calidad es pésima. Transporte privado, pues pasamos de ser uno de los países con más vehículos per cápita a ser, antes del 59, a ser uno de los países con menos vehículos per cápita y además un parque móvil de los más viejos del mundo después del 59. La infraestructura, carreteras, todo en muy mal estado. Transporte marítimo, escasísimo y de muy mala calidad. Transportación aérea, solo por recordar el avión que tuvo un accidente hace muy poco. Así que bueno, en cuanto a transporte, tampoco le debemos mucho a la revolución. Si vamos a otras áreas como el sector azucarero, por ejemplo. ¿Cuál sector azucarero? Si dejó de existir. Pasamos de ser
el país que más exportaba azúcar, más producía azúcar en el mundo y más exportaba azúcar, a ser un país que tiene que comprarle azúcar a Francia. Así que el sector azucarero también dejó de existir. Si vamos a la ganadería o a la agricultura, tenemos más o menos el mismo resultado. Teníamos una explotación ganadera altísima, de las más altas en los países de la región, y una explotación agrícola que aunque prevalecía la caña de azúcar como cultivo, estaba diversificándose a productos como el tabaco, el café, el maíz, el arroz, las frutas, la piña, y se estaba haciendo muy potente también, algo que a día de hoy es inexistente igualmente, así que tampoco le debemos agricultura a la revolución. Si vamos a la alimentación netamente y contamos la cantidad de calorías que se comían antes del triunfo de la revolución y las comparamos con las que se comen hoy, vemos que el cubano ha perdido calorías, pero no solo ha perdido calorías, ha perdido estatura y peso, también por la mala alimentación. Así que tampoco le debemos la alimentación a la revolución. Si hablamos de derechos, pues en el régimen de Batista teníamos derecho a la información, ¿sí? Había muchísimos periódicos y canales de televisión. A día de hoy hay voceros, panfletos del Partido Comunista de Cuba y canales de televisión, todos del Partido Comunista de Cuba, así que perdimos también en libertad de información. Libertad de cátedra. Desde que Juan Marinero entró en la Universidad de La Habana se perdió la libertad de cátedra totalmente. De hecho, antes del triunfo de la revolución, los estudiantes de la universidad, a partir de la autonomía universitaria, eran los que convocaban las huelgas, las protestas y todo esto. Y jugaron un papel fundamental en el derrocamiento, no solo de la dictadura de Batista, de la de Machado también. A día de hoy, como se te ocurra pensar en hacer una huelga, eres expulsado de la universidad. Así que no ganamos tampoco, ni en libertad de cátedra ni en libertades universitarias. ¿Qué ganamos netamente con la revolución? Turismo. Bueno, ya antes del triunfo de la revolución, Cuba era un país turístico y además con un turismo bastante floreciente. Y sí es verdad que existía prostitución, menos que a día de hoy. Ojo, con la revolución ganamos prostitutas, muchas ganamos. El turismo de antes de la revolución que teníamos era un turismo principalmente de Estados Unidos, que venía a Cuba a jugar en los casinos y, de cierta forma, a participar de la industria de la prostitución que existía en Cuba. El turismo que tenemos hoy es un turismo de todo el mundo que viene a participar de la industria de la prostitución que tenemos en Cuba. Pasamos de ser el burdel de Estados Unidos a ser el burdel del mundo entero. Antes de la revolución teníamos prostitución, sí. Según un censo de las mujeres que se incorporaron a los estudios para hacer trabajos de corte y costura, manualidades y todo esto, que muchas de ellas provenían de la prostitución, el número de mujeres estaba más o menos entre 10.000 y 11.000. Por eso se calcula que habían entre 10.000 y 11.000 prostitutas en Cuba cuando llegó Fidel Castro al poder. A día de hoy, los números son bastante tristes. Bastante tristes. Familia, podemos estar así, hablando de muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, de las prácticas religiosas, antes del triunfo de la revolución había libertad religiosa. Después del triunfo de la revolución se reprimió las libertades religiosas y actualmente la cúpula de la Iglesia Católica es algo así como un brazo más del Partido Comunista de Cuba, o por lo menos lo fue
hasta que estuvo vivo el cardenal Ortega. Si hablamos de la infraestructura de urbanismo, digamos las casas, todo lo que existe hoy en Cuba construido se hizo antes de 1959, así que no le debemos tampoco casas a la revolución. Y las que se hicieron con la revolución, como los edificios, por ejemplo, del barrio donde yo nací, de Pastorita, se están cayendo a pedazos, las tuberías no sirven, no se les da mantenimiento. Así que vivienda tampoco le debemos a la revolución. Reforma agraria. Bueno, se hizo una reforma agraria para darle tierras a los campesinos y una segunda reforma agraria para quitarle las tierras a los campesinos. Así que les invito a todos a que busquen las dos leyes de reforma agraria y se las lean las dos para que comprueben lo que les estoy diciendo. Así que tampoco le debemos propiedades de la tierra a la revolución. No sé si se me queda algo. Cuba ha devenido en una potencia, como dice por aquí Janet 03 Robledo, en una potencia mundial en miseria, básicamente. En un país que recibía migración antes de la revolución, tenía un balance poblacional positivo antes de la revolución y hoy exporta habitantes, tiene un balance poblacional negativo a día de hoy. Hemos perdido población con la revolución. La gente se quiere ir de Cuba con la revolución.